dónde se debe administrar, el proceso de administración, qué complicaciones podrían haber, todo eso vamos a ir detallándolo, ¿no? Conforme vayamos progresando como acción, ¿no? Y lo primero, comencemos ya, ¿qué es bioseguridad? El concepto de bioseguridad, ¿no? Viene, ¿no? Si lo vamos etimológicamente, lo vamos desglosando, ¿no? De dos vocablos. Bio, que es vida, y seguridad. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿No? A las medidas de protección que tenemos que tener, ¿no? Contra los agentes biológicos, ¿no? Recordemos, ¿no? Que estamos rodeados, ¿ya? Por infinidad de agentes biológicos, también bacterias, virus, pues, en fin, ¿no? Y siempre están presentes, inclusive en nuestra piel, ¿ya? En nuestra piel también hay presencia de gérmenes, en este caso son los gérmenes saprofitos, que son los gérmenes oportunistas, ¿no? Que aquellos donde, ante la presencia de alguna lesión, ¿no? Ingresan al organismo, ¿no? Y a eso, a ese tipo de cosas, ¿no? Es que nosotros vamos, esto de la bioseguridad bien dirigido, ¿no? ¿Cuáles son los agentes biológicos, ¿no? Que están de forma diaria en nuestra práctica? Las bacterias, los hongos, los protozoarios y los virus, ¿no? Son los que están rodeando. Tenemos que también ir familiarizando, ¿no? Este tipo de términos que estamos observando acá, ¿no? La asepsia, que es la ausencia de la materia séptica, o sea, de la materia que puede contaminar, ¿no? Es un estado libre de infección, o sea, es el estado óptimo. Antisepsia es el método, ¿no? Que se va a utilizar para combatir o prevenir los, la presencia de este tipo de gérmenes o su proliferación. Antiséptico es una solución, ¿no? De débil actividad antimicrobiana, o sea, que nos va a ayudar a disminuir, ¿no? la carga microbiana, ¿no? Pero no la va a destruir. Cuando escuchemos el término también contaminado, no ya quiere decir que esto está sucio, infectado por microorganismos, o potencialmente infectado, ¿no? Y cuando acá y hablemos también de carga microbiana, ¿no? Será el número de microorganismos con el que puede estar contaminado el objeto de la superficie. Y si hablamos de descontaminación, ¿no? Va a ser el proceso de desalojar grandes suciedades de superficie. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Ya yo quiero descontaminar, ya. En mi casa, ¿no? Un ambiente, ¿no? Lo primero que hago, ¿no? Deseo limpiarlo, descontaminarlo, una paja policía o un barrido, como comúnmente, y procederemos de repente a administrar alguna sustancia antimicrobiana, ¿no? Como lo es la lejía, por ejemplo. Ahí estaremos descontaminando la superficie, ¿ya? Cuando hablamos de contaminación, ese tipo, ¿no? Son procesos de desalojar grandes cantidades de suciedad de las superficies y conseguir la disminución de la biocarga, ¿no? Porque de por sí, o sea, de por sí en el medio ambiente hay gérmenes, ¿no? Recuerden que tenemos, ¿no? Sustancias que por el viento, ¿no? De repente las heces de los animales, que se resecan, ¿no? Se pulverizan, el viento las lleva, y estas van por todos sitios, llegan a nuestra casa, por eso es necesario limpiar, ¿no? Y cuando limpiamos, ¿no? Ya hay una carga microbiana, descontaminamos aplicando algunas sustancias, como por ejemplo la lejía. Esta es descontaminación, ¿ya? Vamos a ver con esos términos, ¿ya? Otro punto ya es, ya el proceso, disculpen, a ver, no pasaba. Otro término que también tenemos que estar relacionados o ya también ya, tener atención, es que es la desinfección. Y aquí ya comenzamos ya hablando un poco de un poquito más complejo, ¿ya? Porque la desinfección, ¿no? Si cuando hablé de descontaminación era, ¿no? Sacar grandes cantidades de limpieza y llevarlas, ¿no? En este caso, cuando yo hablo de descontaminación, ¿ya? De desinfección, disculpe, lo que yo haré es, ¿no? Destruir la mayoría, tratar de destruir la mayoría de microorganismos que produce un enfermo. O sea, yo ya voy a utilizar algunos agentes, ¿no? Que podrán
¿no? Ya disminuir la carga microbiana, ¿no? Disminuir esa carga de contaminante que puede existir dentro de las superficies, ¿no? ¿Y qué entiendo por desinfectantes? Son sustancias, agentes químicas que no tienen, que no deben tener contacto con seres vivos. ¿Qué quiere decir? Un desinfectante se va a utilizar en sustancias inanimadas que no tienen vida. Como por ejemplo, ya le digo, ¿no? La lejía. La lejía yo lo podría usar, ¿no? Para descontaminarme las manos, mi cuerpo, ¿no? Los desinfectantes son para sustancias inanimadas, sin vida. Y acá vamos a ver el proceso de esterilización. La esterilización indica que es el proceso que destruye toda la forma de microorganismos, las bacterias vegetativas, esporas, bacterianas, virus, parásitos. O sea, en la esterilización se garantiza de que no hay ningún contaminante. Y ese va a ser un punto importante, ¿ya? Cuando cerremos nuestra sesión, porque los objetos, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar para mantener los medicamentos, por ejemplo las jeringas, y las agujas deben mantenerse estériles. Ya estamos entendiendo qué quiere decir por estériles. Deben estar libres de cualquier contaminante. Por eso es que al momento de abrirla, ¿no? Al momento de presentar las jeringas, al momento de calzarnos los guantes, ¿no? Tienen que llegar una serie de pasos, protocolos, con la finalidad de no contaminar. Ya, porque el contaminarlo, ¿no? O de repente que se choque, que se caiga, por ejemplo, si se nos cae una jeringa, esa jeringa tenemos que descartarla porque ya está contaminada, ya tuvo contacto con el piso, ya tuvo con otras sustancias, con otra sustancia que potencialmente puede estar contaminada. Y recordemos que el medicamento solo vamos a llegar, ¿a dónde? Directo al organismo, por cualquiera de sus vías de administración, ¿no? Cuando hablemos del bacteriostático, ¿no? Es un agente químico que retrasa el nivel de crecimiento de las bacterias. Y bactericida, ¿no? Agente químico que destruye la bacteria. Ejemplos de bacteriostáticos. Por ejemplo, cuando hacemos la limpieza o la curación de heridas, ¿no? Utilizamos sustancias como, por ejemplo, el más común, el jabón líquido. Otro, Llovizol espuma. Estos son bacteriostáticos, porque lo que van a hacer es disminuir la carga, ¿no? En esta zona. Y recuerden, aquí sí podremos utilizarlos en seres vivos, porque estoy hablando de heridas. Y bactericidas, agentes químicos que destruyen las bacterias. Por ahí estamos dando nuevas cosas. Y recordemos, ¿no? Y entonces ya viendo esto, ¿qué recordamos como bioseguridad? ¿Ya? Bioseguridad, ¿no? Como se lo mencioné en un inicio, es un conjunto de normas y medidas de bioseguridad universal. O sea, no es que a una persona se le ocurrió y lo haga así, ¿no? Y acá ha habido con muchos años de estudios, muchos años de investigación, de cuáles son las mejores formas ¿no? de manejar las sustancias contaminadas, qué es lo que se debe hacer, dónde se debe de recolectar, cuáles son las formas de recolección, de cómo se debe transportar, cómo presentar, ¿sabes? Son de uso obligatorio, ¿ya? Inclusive ya esto es a nivel universal. ¿Ya? Esto está normado por la Organización Mundial de la Salud y este tipo de normas se tienen que seguir en todos los centros hospitalarios o centros de salud donde se tengan que manejar, ¿no? Residuos biocontaminados. Hasta ahí creo que estamos claros. Así que, en este caso, ¿no? Lo que corresponde a bioseguridad, este conjunto de normas, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer es, ¿no? Prevenir, ¿no? Prevenir que existan accidentes laborales, en este caso en el ámbito de la salud, ¿no? Ya este es un conjunto de normas que los trabajadores de salud, o los que manipulen, en este caso, con residuos biocontaminados, deben de tener con la finalidad de no contagiarse, ¿no? De no contaminarse, ¿no? Porque hay dos posibilidades. Una de que se contagien con el agente biológico y lo otro, ¿no? Es de que se contaminen con el agente biológico, puede ser las manos, la ropa, el calzado, lo que sea, y sean ellos lo que contaminen a otras personas, ¿no? La infección cruzada, como se le conoce, ¿no? Y eso ya son enfermedades de riesgo. Por eso es una de las causas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? También personas que, por ejemplo, que están altamente expuestos, ¿no? A agentes biocontaminados, ¿no? Los primeros son los que laboran en laboratorio, que los trabajan con residuos, ¿no? O con agentes humanos, ¿no? Otro que también estamos en bastante
predisposición es enfermería porque trabajamos con seres humanos, con pacientes, ¿no? Al momento de tomar las muestras, al momento de atender al paciente, ¿no? Él tiene que ser un protocolo, ¿no? Por eso que sea, es importante los términos de consideración. ¿Dónde descarto lo que hice con un paciente que potencialmente puede estar, ¿no? Enfermo, ¿no? Que tiene una carga bacteriana o viral alta, ¿no? Yo tengo que tener cuidado con todas las cosas que utilizo en él, dónde descartarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, una norma, ¿no? Bastante conocida, y que muy posiblemente muchos de ustedes han visto, es, por ejemplo, que todos los agentes contaminados deben ir en bolsa roja. Todo lo que haya tenido contacto con el paciente, bolsa roja. O sea, si ustedes van por un centro hospitalario, o un centro de salud, o cualquier sitio, o un consultorio, y usted bolsa roja, ahí se van los agentes, ¿no? Que hayan tenido contacto con el paciente. ¿Ya? Otro, ¿no? Lo que son los punzocortantes. Los punzocortantes está programado, ¿no? Que tienen que estar en recipientes, ¿no? De material, ¿no? Punzo resistente, ¿no? Con la finalidad de que no sean traspasados por las agujas, que tienen que ser con una tapa con clic, ¿no? Esas son todas las normas que dan, ¿no? El tema del protocolo de lavado de manos, son cosas que ya todos se van, todo esto está progresado por el tema de la seguridad. Así que esto es lo que nos va a permitir, ¿no? Es un cuidado efectivo en relación con el contacto directo e indirecto de las lesiones infecciosas u objetos contaminados. ¿Cuáles son las normas universales de bioseguridad? ¿No? Vamos conversando sobre eso. Lo primero, abstenerse de comer, beber, fumar, colocarse cosméticos en el trabajo. Aunque de repente nos llame la atención y nos diga, oye, ¿por qué, no? Si yo trabajo, ¿no? Si estoy encargado de la atención, ¿no? A un paciente, ¿no? A un potencial paciente donde se le va a colocar algún medicamento, mi área tiene que estar limpia. Así que yo no puedo comer acá. Yo, mi zona de alimentos y de recreo y de bebidas serán en el otro lado, pero el lugar donde yo voy a administrar, yo voy a trabajar, no se come, no se bebe. Fumar menos. Por ley está prohibido, para comenzar. Y el uso de cosméticos, ¿no? A veces, ¿no? Rubores, ¿no? Las uñas, ¿ya? También está contraindicado. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay el microorganismo, el virus, los gérmenes, ¿no? Entran en contacto con estas sustancias y se adhieren, ¿no? Con mayor facilidad que con la piel. Así que por esto es necesario que no se eviten, ¿no? Otra norma universal es emplear técnicas de asepsia en todo momento, ¿no? Recordemos que por el término de asepsia es, ¿no? La técnica de tratar de no contaminarse, ¿no? Todo procedimiento tiene que ser limpio, tiene que buscar, ¿no? Estar desinfectarse, ¿no? Porque si no, se puede, ¿no? Potencialmente contaminar la zona de alimentación. Utilizar las barreras básicas de bioprotección o, ¿no? Implementos de bioseguridad, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes y los que generalmente utilizan? Guantes, ¿no? Dependiendo si es para guantes de procedimiento o estériles de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar, ¿no? El uso de lentes en caso de que estemos fluidos, ¿no? Para proteger los y mandíbula. No, y obviamente las mascarillas, ¿no? Estamos utilizando bastante ahora, hace un par de años. Asimismo, ¿no? Se tiene que mantener, ¿no? El protocolo y evitar el contacto con fluidos corporales, ¿no? En este caso, como la sangre, saliva, excretas, ¿no? Como precaución universal. Porque, recuerden, ¿no? Paciente está potencialmente, si el paciente llega con nosotros es porque está contaminado, ¿no? Hay algo que tiene él, o sea, de repente no lo sabemos, pero hay algún germen trabajando en él. Y estos normalmente se van a poder contaminar a través de las secretas y fluidos corporales. Y otro punto también como no revisar, ¿no? La historia clínica de forma completa. Un error común, ¿no? Un error común es muchas veces, ¿no? Ya de repente es un tema ya más del día a día, ¿no? De repente en el lugar donde se administra medicamentos, ¿no? Es no revisar la receta, ¿no? O no verificar, ¿no? De qué es la receta. Pero eso lo vamos a detallar en la receta estoy segura, ¿no? Pero solo tenemos que revisar, identificar a nuestro paciente, ¿no? Confirmar que la persona que se le está dispensando es la misma a la que está viniendo, ¿no? Y verificar antecedentes, alergias, ¿no?
si es la primera vez que se administra el medicamento, porque son cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos un historial de alergias, si sabemos que de repente esta persona es alérgica a los aires, a los anestéticos antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Hay un grupo de medicamentos que no se podrán colocar, ¿no? Como que hay diclofenaco, ketorolaco, ketorolaco, ¿no? O sea, y eso es importante saberlo, o sea, es importante saber identificar para saber qué no medicar, porque puede haber una reacción adversa del paciente y que eso lo va a complicar y el perjudicado va a ser el paciente. Otras medidas de seguridad universal son el lavado de manos. El lavado de manos es antes y después del contacto con el paciente. Hay 5 momentos para el lavado de manos, que también lo vamos a mencionar, ¿no? Antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, antes del contacto con el entorno del paciente, después del contacto con el paciente. O sea, hay varias situaciones. Para todo es lavado de manos. Importante, porque nuestras manos son nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Nosotros manipulamos, administramos el medicamento, ¿no? Y lo preparamos con, ¿no?, nuestras manos. Y si nuestras manos están contaminadas, ¿no?, contaminaremos el medicamento, y si no me lavé las manos después del contacto con el paciente, esto potencialmente podría haber alguna carga bacteriana en mis manos y la llevaré a otra persona, estaré contaminando a otra persona y se produce una infección cruzada, ¿no? Asimismo, ¿no?, los agentes de salud que presenten lesiones sudativas o dérmicas deben entrar en contacto directo con pacientes. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo alguna heridita, ¿no?, alguna lesión, alguna raspadita, alguna lesión abrasiva, me he raspado las manos, o me jalé el palastre, o me corté la mano, ¿no?, y está sudando, está en parte sudativa, todavía no ha cicatrizado, lo mejor será que me abstenga, ¿no?, que me abstenga de entrar en contacto directo con el paciente que tenga una herida abierta. ¿Por qué? Porque me puedo contagiar, ¿ya? Ese es un punto potencial muy importante, ¿no? Así tener mucho cuidado con los elementos punzocortantes, ¿no? Ya ahí por protocolo está que no se debe reencapuchar las agujas, se deben limpiar directamente el factor, ¿no?, de bioseguridad, ¿ya? Los desechos de material patógeno contaminado deben ir en bolo, bueno, deben ir en bolsas de color normalizado, no habíamos hecho que biocontaminado es color rojo, ¿no? Y siempre con el símbolo de arriba biológico, ¿no?, que es el tipo de, como ese tipo de 3 círculos rojos que se juntan, ¿ya? Esa es la marca de bioseguridad, ¿no? Asimismo, todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a un mantenimiento preventivo para desinfección y limpieza, ¿ya? Esto ya más que todo consumo un tema de consultorio, ¿no?, que lo que utiliza el instrumental, ¿no? Todo instrumental que se utilice en un paciente tiene que ser, ¿no?, sometido a, bueno, si su forma, como que su operación lo permite, esterilizado, o si no, sometido a una desinfección de alto nivel, ¿no?, para disminuir especialmente la carga viral. Y asimismo, cada profesional de la salud tiene la responsabilidad de buscar, ¿no?, la información actual y futura sobre las normas de bioseguridad. O sea, esto es ir leyendo, actualizarse, no fiarse en lo que ya hay, porque puede, ¿no?, decir esto va a ir en beneficio del paciente. Normas específicas, y ya básicamente es lo que se ha mencionado, el higiene personal. Recordemos cómo nos gustaría ser tratados. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si yo soy el encargado, ¿no?, de administrar medicamentos, yo tengo que ponerme en la situación de la otra persona, de la que viene a mí, ¿no?, en este caso del paciente. Si yo fuera paciente, ¿no?, yo, ¿no?, estaría más tranquilo, porque la primera impresión es la que cuenta en muchas ocasiones, si la persona que me va a atender está correctamente informada, adecuadamente aseada, si es el caso de una dama, con el cabello, ¿no?, adecuadamente peinado, o si es un varón, ¿no?, bien presentado, ¿no?, bien uniformado, ¿no?, porque ese es tema ya de higiene personal, y una persona con una higiene personal correcta se indicará, ¿no?, tácitamente, ¿no?, físicamente, que es meticuloso en su cuidado y por ende también va a ser meticuloso en su procedimiento, ¿no? Ya hemos hablado del tema del de comer y fumar de cosméticos, ¿no?, el lavado de manos,
¿no? Las uñas tienen que mantenerse siempre cortas, pues esmalte, en lo que es salud y en enfermería básicamente, ¿no? Lamentablemente para las damas, son uñas cortas y esmalte. Porque lo hemos hablado, uñas largas pueden retener gérmenes, ¿no? Y el esmalte también. Ya, por no utilizar artículos de joyas como relojes y anillos, eso es importante también. ¿Sabes? No es que de repente, no, el licenciado me está diciendo todo, no quiere que me ve, no quiere que me arregle, no. El uso de un reloj, por ejemplo, ¿no? Estoy con mi paciente, lo estoy evaluando, ¿no? Está contaminado. Me retiré los guantes, pero quedó el reloj posiblemente esté contaminado. Y esto lo va a llevar a otro paciente. Por eso no, pero los relojes es igual, ¿no? Las aretes es igual, anillos es igual. Por eso se restringe durante el uso de procedimientos. ¿No? Si es necesario, no se debe utilizar los informes, ¿no? Desechables, ¿no? Si también corresponda, ¿no? Usar el tapabocas o mascarilla cuando se el líquido se debe hacer desechos, ¿no? También del uso de las gorras o las tocas, ¿no? En el caso ya de personal que tiene mayor manejo como laboratorios, se utilizan partes de caucho un poco gruesos para evitar el importante. En el caso ya de que se manejen materiales estériles, tratar de no manipularla directamente con las manos, sino que ya con ayuda de pinza, ¿no? Dependiendo, no sé, ¿no? Generalmente es un centro quirúrgico. Y en el caso de pincharse, ¿no? Se deben informar, ¿no? Al médico, al odontólogo, al personal, ¿no? De la unidad, ¿no? Y también conocer, ¿no? Las medidas de asepsia y antisepsia en protocolo todo nacional tópico. Bueno, ya vamos a hablar ya de temas más específicos, ¿no? Ya lo que corresponde ya al mantenimiento de seguridad antes de la misión del medicamento. Lo primero es el calzado de guante. Es una maniobra tan, ¿no? Tan básica, pero importante, ¿ya? Importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que esto es un método de protección de barrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Que nosotros vamos a manipular a nuestro paciente, ¿no? Vamos a entrar en contacto con nuestro paciente. ¿No? Existen dos tipos de guantes, ¿no? Los guantes de examen, ¿no? Son los guantes de uso común, encontramos en las cajitas, vienen los guantes 50 pares, ¿no? Que yo escojo y lo vamos a decir, los guantes de lácteos, ¿no? Delgados, ¿no? Son para procedimientos, son de uso común, ¿no? Pero asimismo, ¿no? Hay otro tipo de guantes, ¿no? Son guantes estériles, ¿no? Son guantes igual de lácteos, son de un poco más grueso, ¿no? Inclusive ya vienen ya predoblados, ¿no? Para facilitar su calzado y, importante, tienen estéril, ¿no? Y ya conversamos que son, ¿no? ¿Qué significa por estéril? ¿No? Conversamos que significa por estéril, ¿no? Que en este caso el guante ya viene ya libre de cualquier contaminación. Existen dos formas de hacer el guante. El caso del centro quirúrgico, es el instrumentista que se viste ya y él se ha ayudado, ¿no? Se coloca. Pero la técnica que nosotros utilizaremos con mayor, ¿no? Relevancia, la más común, es el calzado de guantes de técnica abierta, ¿no? Igual estoy dejando la técnica del centro quirúrgico para que la conozcan, para que la vean, porque es un poco más lógica, pero en el caso del calzado de guantes con técnica abierta, es el que realizaremos, ¿no? Nosotros solo sin ayuda, ¿ya? Acá lo que procederá, ¿no? Es, ¿no? Normalmente los guantes vienen en sobre, ¿no? Vienen en un sobre de papel o de plástico, según sea la presentación del laboratorio que lo prepara, ¿no? Y siempre van a venir con una pequeña apertura en la parte superior, ¿no? Lo que tiene que hacer es simplemente hacer esto. Haré esto y lo presento y sacaré el sobre interior. Apertura el sobre por los bordes, porque ya tiene predoblada simplemente para abrir, ¿no? Evitando tocar la parte interior, porque es la parte que quiero evitar que se contamine. Y según yo sea diestro, zurdo, ¿no? Generalmente cogeré, ¿no? O me ayudaré a calzar, ¿no? La mano que es menos diestra. Ingresará, ¿no? Y después ya con la otra mano le ayudará. Esto lo vamos a ver, ¿no? La práctica, ¿ya? Porque esto es importante para cuando se necesitemos ya para la emisión de medicamentos, sobre todo cuando tenemos fecha de que el paciente está, ¿no? Con algún
algún tipo de infección. Esta es la técnica abierta para el casado de boca. Bueno, acá está especificado lo que se ha mencionado hace un momento. Bueno, y acá lo podemos ver a más detalle, ¿no? Acá se apertura el sobre interior. En este caso se calza la mano, ¿no? La primera mano, la que está dominante, que como ya viene doblado, ¿no? Esta parte que está doblada la podemos tocar. Ingresa la mano y con otra mano que ya está estéril, ¿no? Podré manipular mejor el otro guante y casarme la mano que es menos vaginal, ¿no? Y aquí ya vamos a conversar, ya comenzamos a hablar ya netamente de lo que es la inyectoterapia o administración de medicamentos. Al momento, ¿alguna pregunta, alguna duda para poder resolver antes de ingresar ya netamente lo que es inyectoterapia, lo que corresponde a lo que es la administración segura de bioseguridad? Bueno, continuamos. Adelante, Jesús, creo que no hay ninguna pregunta. No, no veo ninguna pregunta en el chat. Continuamos todavía. Adelante. Cuando hablamos ya netamente de nuestro que es terapia, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué es inyectoterapia? ¿No? Es la técnica de inyectables, ¿no? Donde a través de procedimientos, porque son procesos, ¿no? Procedimientos secuenciados, ¿no? Que sean realizados por personal con conocimientos, habilidades y destrezas, que es lo que es la finalidad de esta capacitación, ¿no? Para administrar medicamentos por las distintas vías de administración. ¿Y por qué es importante, ¿no? Tener en cuenta y considerar lo que se está mencionando acá? Uno, que ya mencionamos, es un proceso, ¿no? Porque es una secuencia de pasos, ¿no? Y hay que tener destreza. ¿No? Hay que tener destreza y sobre todo saber cómo administrar, cómo preparar el medicamento. ¿Por qué? En algún momento de nuestras vidas, nos estamos sentados en la mañana a ver noticiero, estamos, por suerte no seguido, pero con este tipo de noticias, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera, ¿no? Que nos indica, familia denuncia que maestra panadero murió tras aplicarse una inyección en una farmacia. ¿No? O, de otro tipo, madre fallece de haber de colocarse inyectable que le recetaron en la farmacia. Y acá hay un punto que quiero dejar en claro y que ¿no? lo tengamos en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo considero importante. Según la ley, el único facultado para recetar, ¿no? Son los médicos, los odontólogos y las obstetras, ¿no? En el caso de las familias obstétricas, ¿no? Esos son los facultados por la ley para medicar. ¿Qué quiere recetar? ¿No? Indicar la administración de medicamentos. Los médicos, ¿no? Por su misma carrera, ¿no? Ya manejan lo que es farmacología, ya saben como parte de su protocolo de atención y de patologías específicas qué medicamentos. Los odontólogos también, ¿no? Recetan, dispensan medicina, recetan ¿por qué? Porque de acuerdo al procedimiento que realizan, ¿no? Colocan anestesia local, o en el caso de algunas infecciones que condicionen la parte peribucal, ¿no? Y las otras, como lo mencioné, en el caso ya del cuidado de la madre, ¿no? Durante el embarazo. Son los facultados por la ley. ¿Y qué vemos acá como un denominador en estos dos paneles, ¿no? En estas dos noticias, ¿no? Se mencionan que fueron transmitidas en una farmacia. A veces la cultura popular nos hace, ¿no? De que ante cualquier enfermedad o cualquier enfermedad, los primeros síntomas, nosotros vayamos a la farmacia y de buena fe, ¿no? Le preguntemos a la persona que nos está dispensando, que por lo general, ¿no? No es un farmacéutico. Porque el farmacéutico o el químico farmacéutico puede recetar, o sea, está encargado de la farmacia, pero no es el que a veces directamente atiende. Generalmente son técnicos con auxiliares en farmacia
¿no? O en algunos casos, y eso. ¿Ya? Así que, como digo, ¿no? De buena forma, ¿no? Para la previsión, van y preguntan qué puedo tomar, ¿no? Y eso sucede más seguido de lo que ustedes piensan, ¿no? Y muchas veces estas personas también, ¿no? Por dispensar, por mantener su producto moviéndose, ¿no? Recomiendan en base a lo que pueden saber o lo que pueden saber. Y muchas veces, ¿no? Eso va a generar que no sea el tratamiento adecuado, o a veces dispensan medicamentos como antibióticos, ¿no? Y por un día, por una toma, cuando lo correcto es que el antibiótico debe tomarse completa hasta 5 o 7 días. Y algunas formas más usadas, ¿no? Ya indican medicamentos a través de inyectables. Y puede suceder este tipo de cosas, porque hemos mencionado, o sea, hay que ver no solamente el historial del paciente, hay que ver, ¿no? Si son alérgicos, ¿no? De repente estamos administrando algo para la persona es alérgica, y si no tenemos los medios adecuados para responder a esta situación, que es que hombre con solo una gelatina, porque acá va a hacer esto, se le hace fatal. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando vengan pacientes, tienen que venir con su receta, ya saben por quién tienen que estar interesados, quién tiene que estar indicado, sobre todo si son inyectables. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de los inyectables? ¿No? Básicamente tres, ¿no? Son terapéuticos, ¿no? Porque la administración de medicamentos permite neutralizar, ¿no? O de minimizar la aparición de síntomas o signos de la enfermedad, ¿no? Generalmente es el uso que se le da. Preventivo, ¿no? En el caso de, ¿no? De prevenir alguna situación, ¿no? Como enfermedades, cuando de vacunas, o en el caso de las hormonas anticonceptivas, de prevenir embarazos no planificados. Y también, ¿no? La administración en el caso de diagnóstico, cuando se administran algún medicamento o alguna sustancia para facilitar un estudio de diagnóstico, ¿no? En el caso de los medios de contacto. Bueno, acá de lo que son ya las definiciones hemos conversado. En este caso, antisexia, ¿no? Normalmente no reconocemos, es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos en el tejido o la piel. ¿Ya? Todas las sustancias que utilicen, ¿no? Jabón líquido, yodo solución, yodo espuma, alcohol, en fin, todos, ¿no? Son antisépticos, ¿no? Ya disminuir la carga del agente contaminante, en este caso la piel. ¿Qué es una inyección? Es la acción de introducir un medicamento al cuerpo a través de las diferentes vías, ¿no? Inyectable, ¿no? Es la forma farmacéutica líquida o semilíquida estéril constituida por los partículas de libertad. El inyectable, ya estamos hablando del medicamento. Se habla del medicamento en sí, ¿ya? Así que lo que se tendrá que hacer, ¿no? Es el inyectable propiamente dicho. Y el medicamento, ¿no? Bueno, es una solución estéril, constituida por el principio activo del medicamento. O sea, es lo que va a causar el efecto deseado dentro del paciente. ¿No? Tenemos claro estas cuatro definiciones, ¿no? La administración de medicamentos es el procedimiento a través del cual, ¿no? El personal de salud capacitado debe garantizar que el medicamento sea administrado con seguridad, ¿no? Efecto adverso es el efecto no deseado. Como digo, todo medicamento tiene un efecto esperado, ¿no? En este caso puede ser dificultad de patología, pero también efectos adversos, ¿no? Efectos no deseados. Y todo medicamento, también tenganlo en cuenta eso, todo medicamento tiene un efecto secundario, ¿no? Quizá no es mortal, ¿no? De repente no es de la complejidad que se espera, pero todo medicamento, ningún medicamento se enoja, todo medicamento tiene en cuenta, ¿no? Técnica séptica, ¿no? Los distintos procedimientos y cuidados para garantizar, ¿no? Que el medicamento está siendo administrado de la forma más prolija y con la menor ausencia de gérmenes que puedan contaminar o complicarnos la medicación. Y el vial, ¿no? En el caso de la presentación de medicamento, que es un sistema cerrado, ¿no? O que presenta un tipo de cuello que es para, ¿no? Reconstituir generalmente el medicamento. ¿No? ¿Cuáles son las contraindicaciones para yo decir no le puedo administrar medicamento? Bueno, hay contraindicaciones. Cuando yo, ¿no? Como profesional de salud, identifico la situación, digo, no, señor, no le puedo colocar. Básico e indispensable.
ante la inexistencia de una orden médica. Si el paciente no trae receta y la receta no está con su nombre, fecha, ¿no? Y obviamente la identificación de la persona que la dispensa no se debe aplicar. Sea antecedente de alergias a los medicamentos, igual tampoco se administrará. Ya hemos hablado, esto puede causar un shock anafiláctico con sentencia fatal. La no aceptación por parte del paciente que realizó. Acá se vamos a respetar el principio de autonomía del paciente, ¿no? Bueno, en el caso ya, un paciente adulto, de cual identificado, ¿no? O que no desea utilizar medicamentos, simplemente no se le podrá. Tiene que haber el consentimiento explícito de la persona que va a recibir el medicamento. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Que los niños, ¿no? Y hay consentimiento implícito porque es el padre o la madre o el tutor quien autoriza que se le ponga el medicamento. Igual que los adultos mayores, ya se habla de consentimiento implícito, ¿ya? En estos casos, ¿no? Menores de edad y adultos mayores, ¿no? Que no tienen capacidad de decidir, ¿no? Y de otra persona, ¿no? El procedimiento, la persona tiene que aceptar, ¿no? El tema del medicamento. Asimismo, la mención por vía parenteral en las zonas de inflamaciones, heridas. ¿Esto qué me quiere decir? La vía parenteral, ¿no? Cuando yo hablo de vía enteral, ¿no? Enteral, ¿no? Por tubo digestivo. Vía parenteral son todas las formas de infección que no son por tubo digestivo. Acá lo que me está indicando acá en el cuarto punto es de que, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que canalizar una vía o colocar un inyectable por vía endovenosa, te evitaré hacerlo zonas donde haya lesiones, heridas, coagulación o hematoma, ¿no? Asimismo, la inyección de por vía endovenosa en venas con flebitis, o sea, flebitis de inflamación de la vena, ¿no? También tendrán que evitarse. Por ahí no se debe colocar. Y aquí estamos hablando de los, bueno, acá también puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para la administración segura del medicamento. ¿Ya? Estos son los 10 correctos, ¿no? Antes eran 5, pero ya para asegurarnos son 10 correctos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, medicamento correcto. ¿Qué quiere decir? El paciente me viene con su receta, ¿no? La receta me indica metamizol 1 gramo. Yo tengo que verificar que lo que llegó a mi mano en la presentación que sea, diga metamizol 1 gramo. ¿Es correcto? Es correcto. Medicamento correcto. Aseguré que el medicamento que vuela. Paciente correcto, ¿no? Acá dice José Luis Perales. Señor, ¿cuál es su nombre, su identificación? José Luis Perales. Paciente correcto, ¿no? Dosis correcta, igual. Lo mismo, metamizol, la receta dice metamizol 1 gramo, tengo que identificar que la dosis que me han traído sea 1 gramo del medicamento. Y verificamos, ¿por qué? Porque hay medicamentos que, de acuerdo a su presentación terapéutica, pueden vender 2 miligramos, 1 gramo, ¿no? Eso tengo que verificar. ¿Ya? La hora correcta, ¿no? Bueno, la dosis correcta, la hora correcta, ¿no? Medicamentos que son indicados en horario tienen que ser administrados en las horas que corresponden. Si dice cada 2 horas, tengo que indicarla cada 8 horas. Y el cada 8 horas no es porque se le antoja al médico, o porque no, sino que todo medicamento tiene un tiempo, una curva de acción, ¿no? Que con el paso del tiempo, ¿no? El objetivo del medicamento es ingresar a la circulación para que se distribuya, ¿no? En todo el organismo. Pero conforme van pasando las horas, ¿no? Nosotros tenemos un laboratorio incorporado que es nuestro hígado, ¿no? Lo va metabolizando y este efecto deseado, el efecto terapéutico, va disminuyendo. Es por eso, ¿no? Que hay medicamentos que se van dando en horario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, administrar a las 6 de la mañana, de aquí a las 2 de la tarde, la cantidad terapéutica, ¿no? Va a disminuir. Por ejemplo, darle otra carga para que se mantenga el efecto terapéutico y se cumpla con el objetivo. ¿No? Por eso la hora tienen que respetarse las horas. ¿Ya? La vía de administración correcta. Si el medicamento dice intramuscular, yo tengo que ponerse intramuscular, no intravenoso, así como está indicado, ¿no? Bueno, lo otro es educar e informar al paciente sobre el medicamento, explicarles por los efectos, ¿no? Y tenemos que generar, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Un registro, ¿no? ¿Verdad? Del paciente, indicándole si hay presencia de alergias, ese tipo de cosas, indagar sobre las presencias de alergias y que si los están en esto, hay que asegurar que si es la primera vez que el paciente si deba recibir medicamento, hay que hacer bastante problemas y más cuidadosos.
¿no? Por eso siempre la pregunta, señor, ¿ya está aplicado anteriormente? No, es necesaria. Porque si se ha aplicado anteriormente y te dice que no había ningún problema, tú ya tienes, ¿no?, cierta seguridad de que no va a haber ninguna intercorrencia. Pero si es la primera vez que se pone, yo no sé si es alérgico, ¿no? Yo no sé si es alérgico. Si no es alérgico, tengo que verificar, hacer las pruebas de sensibilidad, ¿no?, para ¿no?, descartar que tenga alergias y poder administrar, ¿no? Estar enterado sobre posibles alteraciones, ¿no?, y registrar todo lo que se administra. Este punto, el 10º, es importante. Es importante, ¿no?, sobre todo cuando hay manejo de historia clínica, porque medicamento que no se registra nunca se dio. Sobre todo los que trabajan, ¿no?, todos los que manejan historia clínica o algún tipo de... Por ejemplo, si indicaba, ¿no?, que se tenía que administrar, por ejemplo, un diclofenaco intramuscular en STAT a las 6 de la tarde, ¿no?, el STAT quiere decir en ese momento, y yo se lo puse, pero no lo registré, para la persona que venga o que me audite, no está registrado. Y cuando pues, tiene que registrarse. A eso se requiere, supongo, registrar todo lo que se... Y bueno, acá también es importante, tener en cuenta la regla de los 4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la regla de los 4? ¿No? Primero, yo preparo. Yo soy el encargado, a mí me lo dieron, yo lo preparo. Porque al yo preparar, verificaré mi 10 correcto. Yo lo estoy preparando, ¿no? Verificaré mi dosis, verificaré el estado del medicamento, identificaré el paciente, ¿no? Yo preparé, yo administro, no delego. Yo administro, ¿no? Yo hago el registro y ante cualquier interocurrencia, si yo lo preparé, yo lo administré, yo lo registré, yo soy el que tiene que responder. Porque aquí vienen los problemas, ¿no? A veces, ¿qué se da? La persona lo preparó, le encargó un compañero o otra persona, y este es el que la administra. Y el que va a ser responsable, ¿ya?, de lo que, ¿no?, de cualquier eventualidad, es la persona que administra. Es la persona que directamente está inoculando el medicamento en el organismo, ¿no? Por eso la regla de los 4 es importante tener en cuenta. ¿Ya? Y bueno, ya también tener en cuenta, ¿no?, mantener que los medicamentos claramente indicados de dosis, ¿no?, tener clara la fecha de caducidad, sobre todo importante con los medicamentos que tienen mucho tiempo, controlar los medicamentos en sus envases originales y mantener los frascos bien cerrados, ¿no? Bueno, estos son los tipos de presentación. Tenemos las ampollas, ¿no?, las ampollas, ¿no? Tenemos bueno, estos son los viales para reconstituir. En este caso, este vial, como en este caso, este vial es para reconstituir, ¿no? Acá ya se administra el diluyente, ¿no? Se reconstituye, se administra, ¿no?, ¿de acuerdo, no? Y acá tenemos medicamentos que ya también vienen viales, pero directos para administrar. Y en este caso ya tenemos estas presentaciones, que para vía subcutánea, por ejemplo, esta es la insulina, ¿no? Y estos son los lácteos de insulina, ya se conocen. Y este tipo de medicamentos, ¿no?, también, ¿no?, no, también son ya para administrar directamente por vía subcutánea, ¿no? Bueno, en este caso este es una hormona anticonceptiva, pero también, ¿no?, hay, por ejemplo, los otros medicamentos como son los anticoagulantes como la heparina o la enoxaparina. Y aquí ya estamos conversando ya cuáles son las vías de administración de medicamentos. Ya estamos comenzando lo que nos interesa y lo que tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Existen básicamente estas 5 vías parenterales, ¿no? Recordemos, vía enteral, ¿no?, por todo lo que ingrese por tubo digestivo, ya sea las tabletas, ya sea que lo muelen, lo pasan por una sonda nasogástrica, que es bien, ¿ya? Vía parenteral, todo lo que no es bien. Y acá vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? La vía intradérmica, la vía subcutánea, intramuscular, intravenosa e intraósea. Los que nosotros vamos a ver, ¿no?, vamos a detallar, y hoy son estas 5, pero esta última, la vía intraósea, se las pongo el día de hoy para que la tengan como conocimiento, para que sepan que hay esta quinta vía, que es la que se va a utilizar en el tema de, más que todo, el manejo en salas de emergencia.
Ya, básicamente hoy día, lo que nosotros vamos a ver en nuestro taller, básicamente son nuestras cuatro. ¿Ya? ¿Y qué es? Y vamos a ir desarrollando de nuevo. La vía intradérmica, ¿no? Bueno, el procedimiento, ¿ya? Básicamente, para este tipo de medicamento, para este tipo de medicación, los procedimientos, ¿no? Pueden ser los mismos, al que cada una variación, ¿no? Lo primero siempre va a ser preparar, ¿no? El equipo, ¿no? Antes de yo lavarme las manos, yo tengo que verificar, ¿no? Antes de yo ya, ¿no? Tener todo mi equipo listo, ¿no? Tener, bueno, en el caso de mi bandeja limpia o mi herramienta limpia, ¿no? Ya tener en este caso, los medicamentos o los equipos que voy a utilizar, ¿no? Mi tacho rojo para de seguridad, ¿no? Los cortantes, ¿no? Eso es cosas que tengo que ¿ya? Tener todo listo, todo lo que voy a utilizar. Si es para, por ejemplo, si voy a hacer una inyección muscular, o una subcutánea, o una intradérmica, ¿no? Mi medicamento, jeringas, mi riñonera, gasas, ¿no? Y preparáramos todo a la mano. Mi ligadura, tengo que tener todo a la mano, tengo que preparar todo. Porque yo cuando con los guantes calzados, oh, me falta esparadrapo. ¿Qué hago? Grito auxilio. Por eso tengo que analizar. Todo lo que voy a utilizar tengo que tenerlo listo. ¿Tengo mis cosas listas? Lavado de manos, ¿no? En este caso procederá a un lavado de manos clínico, ¿no? El lavado de manos clínico, ¿no? El lavado quirúrgico es el que se realiza con las manos hacia arriba, ¿no? ¿No? Donde el cirujano viene con los codos abre, ¿no? Porque todos los paños ya vienen ya adecuados, se lava las manos y ya va a pasar. El lavado de manos clínico es el que nosotros realizamos normalmente, ¿no? Que dejamos escurrir el agua, ¿no? De las de brazos de las manos hacia la punta de los dedos. Ya acá hay una técnica también, ya para lo que es lavado de manos, ¿no? Normalmente ya el protocolo ya para el tema también del COVID, ¿no? Se hizo bastante conocido este tipo de técnicas ya de mayor a 60 segundos, ¿no? Pero donde básicamente nos tenemos que basar estos puntos, ¿no? Frotar las palmas con las palmas, luego los digitales, ¿no? Palmas con palmas, dedos digitales, ambas manos, ¿no? Digitales dorsales, ¿no? La palma con el dorso, ¿no? La rotación y el empalme. Y luego, ya preparé mi equipo, me lavé las manos, ¿no? ¿No? E ingreso a mi protocolo de función. Identifico la zona donde voy a colocar el medicamento. Lo primero, identificarse con el paciente. Tardes, soy el licenciado Cruz Zavala, soy el encargado de administrar el medicamento del día de hoy, ¿no? ¿No? Por favor, ¿no? Iniciamos nuestro protocolo de identificación, ¿no? Obviamente yo ya he leído, identificado, pero igual. Informamos al paciente, ¿no? Le pedimos su consentimiento, de forma tácita, ¿no? El paciente lo quiere, ¿no? Ya, y pedimos su consentimiento, el paciente acepta, ya. ¿No? Generalmente yo recomiendo siempre, yo lo recomiendo, ¿no? Que el medicamento debe prepararse delante del paciente, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo de repente cuando son pacientes que ya traen su medicamento, ¿no? Porque también es generar la confianza del paciente que tú le estás dando lo que él ha traído, ¿ya? Lo que él ha traído, ¿no? O sea, porque ahí tenemos tipos de pacientes, ¿no? Hay pacientes que desconfían, ¿no? Y te piden, después que le has puesto, que le presentes el vial, de cosas, ¿no? Y luego de eso ya, ¿no? Ya se hace ya el procedimiento, ¿no? Que corresponde, ¿no? Ya se realiza el procedimiento para el medicamento. En el caso ya de corresponda, ¿no? Ya se identifica, ¿no? Bueno, nos colocamos los guantes, ¿no? Se busca el medio de función, se usa, ¿no? La limpieza de la zona de función, podemos hacer turnos de alcohol, ¿no? ¿No? Y así. Bueno, acá también un punto importante que quiero que tengan en cuenta, yo sé que de repente lo han visto, ya, es esto de acá. Que sí, sí, yo he visto a veces, ¿no? De que ahí las agujas son de varios colores, o puede ser de tamaño adecuado, ¿no? Generalmente, ¿no? Ya, ¿no? Los medicamentos, por ejemplo, para vía intramuscular, ¿no? Las jeringas, para vía, ya que vienen con aguja para vía intramuscular, para adultos, ¿no? O adolescentes y adultos,
es la número 21, que es esta verde, que es con la que la mayoría, ¿no? La mayoría de, ¿no? Esta de acá, la mayoría de jeringas vienen, ¿ya? De ahí tenemos la número 21, que esta es ya mayormente para la 21, que es generalmente para ya musculares profundas, ¿no? Tenemos la número 23, que es para pacientes pediátricos, ¿ya? Esta 23 es la que viene en color celeste para pacientes pediátricos. Y tenemos la número 25, ¿no? Que es la hipodérmica, que generalmente vamos a utilizar para lo que es la coloración de intradérmicas y vías subcutáneas. Y licenciado, ¿y esta 18, esta rosadita? Esta 18, ¿no? Esta es una jeringa de un calibre grueso, que generalmente la vamos a utilizar para, ¿no?, la preparación de los medicamentos. Es bastante raro y poco común que utilice esta número 18 para administrar medicamentos directos o bolas. Generalmente vamos a utilizar, ya sea por vía intramuscular, como le dije, o endovenosa, ¿no? La aguja número 20, ¿no? Es el tipo de agua. Bueno, las jeringas las conocen, ¿no? Tenemos jeringas de 3 centímetros, ¿no? Y van aumentando de 5, de 10, la prescripción de 20, que es para prescripciones endovenosas. Tenemos las septogeringas, pero generalmente las septogeringas será para administración ya de alimentación enteral. Tenemos las jeringas, ¿no? Estas son las jeringas de insulina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esta? Esta es una jeringa de insulina y esta es una jeringa de tuberculina, ¿no? Si las vemos a golpe de vista, parecen iguales, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de una jeringa de insulina? En este caso, ustedes pueden visualizar en esta zona, estoy pasando el cursor, ¿no? Está del 0 al 100, ¿no? Cada línea de estas, ¿no?, corresponde a una unidad de insulina. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si me toca administrar insulina y la indicación dice 5 unidades de insulina, tendré que cargar, ¿no?, 5 líneas. Ya viene marcada. A diferencia de la jeringa de tuberculina, que es la que tenemos acá, que estoy marcando ahora con la hoja celeste, que la hoja de tuberculina tiene una capacidad de 1 mililitro y está dividida, ¿no?, en este caso, en mililitros, ¿no? O sea, el mililitro se divide en unidades. Y generalmente esto, ¿no?, difiere. Y aquí hablamos netamente ya de lo que es la vía intradérmica. ¿Cuál es la vía intradérmica? ¿A qué me refiero con la vía intradérmica? La vía intradérmica, ¿no?, se va a administrar, se va a aplicar, ¿no?, en la capa dérmica. ¿Cuál es la capa dérmica? Es, ¿no?, la dermis, es la parte más superficial de la piel, ¿no? Acá ¿no?, acá es la particularidad de esta zona, ¿no?, que hay una escasa, ¿no?, circulación, hay una escasa irrigación de este tejido, ¿ya? Y la absorción va a ser más lenta, ¿no? Esa es la particularidad, ¿no?, de esta vía. Uno, ¿no?, y lo que sí va a producir, ¿no?, es una inmediata pasión tisular local. Esta prueba, por ejemplo, ¿no?, es importante y nos va a servir bastante para personas pruebas, ¿no? Acá, generalmente, cuando son sus usos, ¿no?, vacunas como la BCG, al mes de nacido, ¿no?, la prueba de tuberculina, PD, ¿no?, igual se emite por debajo de la piel y se hace la lectura después de 2 o 3 días, y la prueba de sensibilidad para ciertos. ¿Cuáles son las zonas de administración? Por ejemplo, acá estamos viendo, generalmente la zona de administración elegida es esta zona, ¿no?, la zona del antebrazo. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Generalmente, y que me den cuenta, ¿cuánto podría inyectar, ¿no?, en esta zona? Hasta 1 milímetro. Acá lo que tendré que hacer es, ¿no?, coger la jeringa como si fuera un lapicito e ingresar, ¿no?, por encima de la capa de la piel. Yo tengo que visualizar, ¿no?, el ingreso de la hoja, así como se está viendo acá.
y tendré que administrar el medicamento y buscar que se forme la pápula. Que se forme así como si fuera una ampollita. Eso es lo que tengo que buscar. Si he logrado hacer esto, he administrado exitosamente el medicamento. Esto es lo que yo busco en este tipo de medicamentos, ¿no? Es bastante sencillo, simplemente es ser bastante fino y se lo van a ingresar. ¿Qué tipo de aguja? Bueno, ya sabemos que es la jeringa de tuberculina, pero ¿qué tipo de aguja? La número 25, o hay unas más finitas que la número 27. Y ahora vamos a la vía subcutánea. Estas técnicas, la verdad que son, podemos decir, bastante en teoría bastante sencillas, más que todo el tema de la práctica. La vía subcutánea, ¿no? En este caso, ya habíamos mencionado que en el caso de la vía intradérmica, la dermis, ¿no? O por debajo de la piel, era una zona, ¿no? Irrigada, ¿no? Escasa, ¿no? Y escasamente irrigada. Por eso que se administra este medicamento, la procesión va a ser más lenta, pero en la vía subcutánea, ¿no? Al ser tejido conjuntivo laxo, este, que el procedimiento en sí no incomoda tanto, no duele tanto, a diferencia del intradérmico. ¿Ya? En intradérmica sí hay un poquito más de dolor, ¿por qué? Porque estamos cogiendo el cimit de la piel. Recuerden que los receptores, ¿no? Están por encima, están. En cambio, el tejido subcutáneo, ¿no? No está tan, los receptores del dolor no están presentes, bueno, la mayoría, así que, ¿no? Duele menos, no se siente menos. ¿Ya? Está un poco más irrigada, ¿no? O sea, llega más sangre que el tejido dérmico, ¿no? Pero no tanta como para que su absorción sea rápida, así que su absorción también es lenta, ¿no? Acá se puede administrar dosis, ¿no? Según lo que dice la norma técnica, entre 0,1 y 1 mililitro, pero según el medicamento se puede administrar hasta 2 mililitros, ¿no? De medicamentos hidrosolubles. ¿Cuáles son las zonas de aplicación? Y acá hay una zona de aplicación un poco más compleja, ¿no? ¿No? Si habíamos hablado en la intradérmica, era solamente, ¿no? Generalmente la tierra. Acá podría administrar este tipo de medicamentos con glúteas, ¿no? Superiores, ¿no? O ventrales en lo que llamamos los gorditos, ¿no? Son los gorditos, ¿no? En la cara anterior de los muslos, acá vamos a en los muslos, en la parte del abdomen, ¿no? La zona periumbilical, toda la zona del abdomen, por debajo periumbilical, que es alrededor del ombligo, y también en las regiones escapulares, aparte. ¿Cuál es la...? ¿No? Estas son las zonas de inyección. Generalmente, ¿qué medicamentos voy a administrar en esta zona? Anticoagulantes, heparina, insulina, algunos analgésicos como tramadol, hormonas, incluso en algunas situaciones, ¿no? Por casos ya un poco más complejos, por llamarlos así, ¿no? Y se puede hacer infusiones continuas. Por ejemplo, ¿no? Son manejos operativos o manejos, por ejemplo, ya de pacientes en estado terminal o de dolor, ¿no? Se hace la infusión continua de morfina o de tamal, ¿no? Y la infusión, ¿no? Se va generalmente a vía subcutánea, ¿no? Porque también son pacientes que ya la vía endovenosa ha sido ya muchas veces utilizada, ya está maltratada, y que se busca una alternativa, ¿no? Y se hace una función a nivel subcutáneo. Generalmente se va a realizar, en este caso de la posición para ¿no? En la zona del pectoral, ¿no? En la grasita del pectoral. Y se llama una infusión, ¿no? De 200, 500 en 4 horas, ¿no? Generalmente. ¿Cuáles son las zonas que también puedo utilizar, no? Generalmente, la más conocida, o la más conocida es la zona periumbilical, ¿no? Toda esta zona, ¿no? También habremos hablado de las zonas del abdomen, los gorditos, ¿no? Acá por encima de los gorditos, y también en la zona del deltoideo. ¿Ya? ¿Cuál es en este caso, qué medicamentos, qué tipo de aguja? ¿No? La aguja de 0, la jeringa de tuberculina de 1, hasta una jeringa de 3 que podría ser, pero sí le cambiamos la aguja a una aguja número 23 o 25. ¿No? Pues 23 o 25, que son estas de acá.
¿Cuál es la forma de ingresar? ¿No? Por ejemplo, acá la vamos a ver, ¿no? Acá la forma de ingresar, ¿no? Es igual, ¿no? Hacemos todo nuestro protocolo de sexia y antisexia, y lo que realizaremos es, ¿no? El ingreso es, ¿no? Un ángulo de, claro, generalmente es un ángulo de 90 grados, ya lo vemos, un ángulo de 90 grados, y si no hay mucho tejido corpo, mucho tejido subcutáneo, lo que se hará es pinzar, ¿no? Hacer un pequeño pinzamiento de la zona para levantar el tejido subcutáneo y igual se ingresa, ¿no? Por vía, ¿no? De 90 grados, y son personas muy adelgazadas, ya se le dará un pequeño ángulo. Y ahora tenemos ya, vamos pasando a la vía intramuscular, ¿no? A diferencia del tejido subcutáneo y el tejido intradérmico, ¿ya? El tejido muscular sí es, ¿no? Bastante, ¿no? Hay bastante presencia de, ¿no? De circulación, ¿no? Ya hay así que por esta situación, ¿no? Hay haber una presencia, una mayor red vascular, ¿no? El efecto del medicamento va a ser, ¿no? Más rápido. Se va a esperar, ¿no? Lo que se va a hacer es que el medicamento viene a ser más rápido. ¿Ya? Se va a, ¿no? Su función, ¿no? O su objetivo, porque el medicamento, bueno, tendría que hablar es, ¿no? El medicamento va a pasar por varias etapas, pero su función básica y final es que ingrese a la circulación para que se pueda distribuir, ¿no? En el caso de la vía muscular, hay una red vascular bastante compleja, hay sangre, ¿no? El medicamento absorbe mayor rapidez, ¿no? Obviamente un medicamento que se utiliza por vía intramuscular está haciendo efecto entre los 10 y 15 minutos de administrado porque ya está, pues había entrado a la circulación. Es por eso, ¿no? Que se tiene que tener un mayor cuidado con el tema de las complicaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué se puede dar? Accesos y otras complicaciones infectadas. ¿Por qué? Porque no se hizo una adecuada técnica antiséptica. Y quiere decir, no me lavé adecuadamente las manos, no tuve cuidado al momento de reconstituir el medicamento o cargarlo, no hice una adecuada, ¿no? Antisepsia de la zona de punción, contaminé la zona, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que yo, ¿no? puedo ocasionar, ¿no? Que haya un acceso. Un acceso es una presencia de pus en la zona de la punción, ¿no? Daño irreversible en el nervio, ¿no? En los nervios, generalmente en el nervio ciático. ¿Por qué? Una de las zonas, ¿no? De elección o preferidas, ¿no? Es la zona, ¿no? Del glúteo. El cuarto exterior del glúteo. Que vamos a ver por qué es importante tener en cuenta todo se tiene que estar, ¿no? Pero si no se tiene cuidado, no se hace una adecuada evaluación, no se coloca adecuadamente, puede haber no hay irreversible de este nervio y lo que puede pasar, ¿no? Alguna lesión, una disminución en la capacidad funcional del momento de caminar. Trastorno de sensibilidad, ¿no? Reversibles en el caso también de la función de este mismo nervio, necrosis avascular, ¿no? ¿No? Generalmente cuando hay medicamentos que no se veían administrar por esta zona y son administrados, y la reacción adversa de algún medicamento. O sea, eso puede ser peligro latente. Bueno, acá ya vemos, ¿no? Cuáles son bueno, por así, las zonas de punción, ¿ya? El ventroglúteo, ¿no? Pero a lo mejor lo vamos a ver acá en imágenes. Acá lo veo. ¿Dónde puedo colocar yo por vía vena? En el intramuscular, ¿no? En el ventroglúteo, ¿no? Que está entre músculos, hay músculos internos y grasa, ¿no? Funciona idónea para bebés. Vamos acá. Pero la zona de elección, ¿no? De preferencia es el cuarto superior externo del glúteo. Acá es lo que ¿qué es lo que yo tendré que hacer? ¿No? ¿No? Este es el glúteo, derecho o izquierdo,
¿no? Tendré que trazar, ¿no? Tendré que trazar, ¿ya? Dos líneas para, ¿no? Dos líneas, hacer una cruz. Y imaginariamente dividiré el glúteo en 4 partes. Que es como está el que os habla. Dividir el glúteo en 4 partes. ¿Con qué finalidad? ¿No? De identificar mis planos anuales. Y la zona de elección será esta de acá, cuarto superior externo, cuarto de arriba hacia afuera. ¿Por qué? Porque por estos dos de abajo, como puedo ver aquí en mi imagen, ¿no? Está pasando el nervio ciático. ¿Ya? Por eso. Hago mis líneas imaginarias. Hago mis líneas imaginarias. ¿Ya? Y el que yo tendré que elegir ya es el de arriba, ¿no? Y el hacia afuera. ¿No? Así que queda claro esa parte. ¿No? Hago mi línea, dos líneas, mi cruz, y escojo, ¿no? La que voy a usar es, ¿no? Cuarto superior externo, el de arriba y el de afuera. Igual acá. ¿Por qué no toco los de abajo? ¿Por qué no coloco abajo? Porque acá me estamos viendo, acá estamos viendo. Esta estructura anatómica que vemos por debajo es el nervio ciático. Y si yo pulso por esta zona, o sea, cogiendo estos cuadrantes, hay riesgo de que yo pueda lesionar el nervio ciático o pueda tocar una estructura o un vaso importante. ¿No? Por eso que es siempre desplazado. ¿Dónde puedo pulsar? ¿No? En todo este cuadrante. Es la zona de función, ¿no? A elección. ¿No? Acá vemos, ¿no? Estamos diciendo la técnica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por media didáctica, lo que ha hecho esta persona es, ¿no? Dibujar, ¿no? Dos líneas, identificó su cuarto superior externo y lo que hizo es identificó. ¿Qué es lo primero que hace? Identificó su zona de función, asexia de la zona de función, ¿no? En este caso con 2 o 3 torundas, y el ingreso es el perpendicular, ¿no? Aguja recta, ¿no? Siempre lo va a coger con superior largo, ¿no? Ingresa la totalidad de la aguja, por eso que este tipo de agujas ya están, ¿no? El diseño es para que ingrese al medio del músculo y pueda liberar ¿no? El medicamento en una zona adecuada. ¿Y qué es lo que haré? ¿No? Ingreso la totalidad de la aguja y tendré que hacer, ¿no? El émbolo de la jeringa, ¿no? Tendré que sacarlo un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir con retirarla un poco? ¿No? Tendré que jalar un poquito. ¿Por qué? Porque al jalar un poquito, ¿no? Lo que tiene que haber es una contrapresión. ¿Qué quiere decir? Que se baja nuevamente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Por qué yo hago eso? Porque si de repente yo retiro un poco el émbolo y hay presencia de sangre, quiere decir que no estoy en músculo. He cogido un vaso. Y el medicamento es intramuscular, no puede ir al vaso. Tiene que hacer en este caso, ¿no? Jalo el émbolo, hay presencia de sangre, retiro la jeringa y tendré que cambiar de sitio de función. Ya no pasaré el medicamento, ¿no? Si el caso no es sí, pero si no es el caso, ¿no? Punzo, aspiro un poco, ¿no? Hay resistencia, comenzaré la administración del medicamento de forma lenta y gradual, ¿no? Siempre preguntándole al paciente cómo va, tiene alguna molestia, ¿no? Y al término, una vez que ya retire el medicamento, retiraré también de forma, ¿no? Sostenida y perpendicular la aguja y haré presión con la otra torunda de algodón para evitar, ¿no? El sangrado. Otros sitios donde se puede administrar también la vía intramuscular, ¿no? Es en el recto femoral o en el vaso externo. Esta es la pierna, ¿no? Por ejemplo acá.
Luego se divide en 4, la parte superior del seno. Esta generalmente es para la administración ya, por ejemplo, de morfina, ¿no? Por la facilidad, ¿no? Donde se puede localizar la. Pero sí tiene su restricción por el tema del volumen, ¿no? En este caso, uno de los músculos que aguanta más volumen es el glúteo, ¿no? Que puede recibir entre 5 y 6 centímetros cúbicos de medicamento, ¿no? Y eso que 6 centímetros ya es bastante, ¿no? En cambio, el vasto no se reduce hasta 2, 3 máximo, ¿no? No se puede administrar mucho volumen de por ahí. Otro sitio de punción, ¿no? Es el deltoides. ¿Cuál es el deltoides? ¿No? El deltoides es el músculo que se encuentra acá en el hombro, ¿no? Esta zona de acá. Igual, tendré que identificar, ¿no? Una línea en aspa, y en el medio del músculo, ¿no? Es donde realizaré mi punción. Así que este tipo de caso, ahí haré la punción, igual, de forma perpendicular, como estamos observando acá, ¿no? De forma perpendicular, ¿ya? Y igual, ¿no? La administración del medicamento es de forma, ¿no? Secuencial, ¿no? Lenta, y siempre preguntando al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que si hay alguna molestia o molestia, algo, ¿no? Pero recuerden, el medicamento, bueno, puede generar algún efecto adverso, inclusive a veces es inmediato, pero siempre se le habla de tener una molestia, si algo, ¿no? Para que, ¿no? Ir identificando si hay un signo de alarma y poder actuar. Eso en el caso del TB. Y acá, bueno, ya estamos entrando en la vivienda venosa. Y aquí vamos a tener un poco más de cuidado. Acá y acá, sin anteriores, ¿no? Si situaciones anteriores, ¿no? Hemos dicho que tenemos que tener cuidado, ¿ya? Acá en la vida tenemos que tener mucho más cuidado, ¿ya? Y repito lo mismo, ¿ya? Lo que sucede es, como digo, el fin del medicamento es que vaya a la circulación, ¿no? Todo medicamento, acá ya se lo puedo mencionar un poquito más, cuando ingresa el medicamento, todos, ¿no? Te produce una serie de pasos. Pero al final el medicamento es absorbido. Y cuando es absorbido ya pasa a la circulación y en la circulación se distribuye. ¿Ya? En la vía endovenosa, ¿no? Cuando tenemos un medicamento por vía endovenosa, vamos a saltar todos los pasos anteriores, porque vamos a ir directo a la distribución. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento cuando ingresa a la sangre, inmediatamente va a ser distribuido. Ya va a comenzar a hacer efecto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener mayor ojo, mayor cuidado, porque no hemos tomado nuestras precauciones. Si identificar si el medicamento si tú sientes alérgico a un medicamento, la reacción alérgica se va a presentar inmediatamente, ¿no? Por eso es mejor pecar de precavido, ver a veces con este medicamento, la sensibilidad, ¿no? Jeringa de uno, jalo un poquito, la pongo en la zona del antebrazo, y si no hay reacción, entonces es alérgico, que podemos estar con anterior. Pero si veo que se pone rojo, ¿no? Inflama, es alérgico, evito darle. Como dice acá, es un procedimiento mediante el cual se introducen soluciones directas al flujo sanguíneo o a través de una vena periférica o central, ¿no? ¿Cuál es la indicación en este caso? En el caso de emergencia, o en el caso de urgencia y emergencia,
¿no? Porque el efecto es ideal. O sea, el segundo de haberlo administrado, ¿no? También se pueden administrar medicamentos a través de por los cuales están identificados por otra vía. Se pueden dar mayores volúmenes de medicamentos en el caso de que requieran de repente hidratarse, ¿ya? Administrar una solución salina, una dextrosa, una solución dietética, ya se canaliza la vía y te va a permitir, ¿no?, darle mayores volúmenes, 1000, 2000, lo que esté indicado. En el caso de emergencias, ¿no?, poner volúmenes, en el caso de una hipovolémica. Y así también, ¿no? ¿No? Es una vía más directa. También se puede, ¿no? Hay medicamentos que son irritativos a la zona muscular, así que también se pueden diluir con la vía endovenosa. En el caso de pacientes que no tengan alguna complicación o ser restringidos de la alimentación por vía oral, ¿no?, ya se hace por vía central, que es una vía por una vía central y se pasa la evolución parenteral total, ¿no? En el caso de pacientes que tenemos manejo de pacientes inconscientes, el paciente inconsciente no te va a colaborar, no va a tomar por vía oral, así que realmente va a tener que ser por vía endovenosa, ¿no? En este caso, ¿no?, vamos a identificar dos tipos de alimentación. La vía intravenosa directa o en bolo, ¿no? Cuando hablamos en bolo es que yo preparo mi medicamento, ¿no?, lo diluyo en una sola toma, una jeringa de 20, lo puedo infundir. Porque se infunde en un corto periodo de tiempo, ¿no?, de 3 a 5 minutos dependiendo del medicamento que se, ¿no?, y cuándo sea difundido. Y también tenemos la perfusión intravenosa continua. En este caso es un método vital bastante utilizado y es generalmente para la administración de medicamentos, ¿no? Acá ya requeriremos, ¿no?, bueno, si es una hidratación, una perfusión, un beneficio, y si en caso, ¿no?, son medicamentos que requieren ser reconstituidos, ¿no?, ya se tendrán que diluir en un sistema que tenemos conocido como Volutrol, ¿no?, que es una bureta, ¿no?, adicional de beneficio, ¿no?, de entre 100 y 150 mililitros, ¿no? Y ahí lo que se tendrá que hacer es, ¿no?, diluir el medicamento para poderlo administrar, ¿no? Y ya dependiendo la presentación del medicamento, ¿no?, o la indicación, ¿no?, ya se irá regulando el goteo, ¿no? Eso ya lo vamos a... ¿Cuánto goteo? ¿Cómo regulo el goteo? Eso lo vamos a pulir más que todo en el tema de la práctica, ¿no? Sitios de función, importante que yo identifique dónde poder, ¿no?, realizar una función. Si va a ser, ¿no?, generalmente las venas que utilizan, ¿no?, o las que más resaltan son la basílica y la cefálica, ¿no?, que son las que se encuentran en la zona de la flexión del codo o en el antebrazo, y son las que generalmente se visualizan o se palpan, ¿no? Son como venas de igual calibre, ¿no? Y generalmente no tendría que tener complicaciones, pero todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes en los que de repente su compresión es un poco más esbelta, no se visualizan todas las venas, por eso pacientes que sí. Así que también, ¿no?, una de las primeras zonas de lesión, ¿no?, la células hepática, ¿no? Otra que también, ¿no?, o se colapsan con facilidad y hay que visualizarla, con las venas de la mano, ¿no? O hacemos un torniquete acá, ¿no?, con una ligadura, ¿no?, y estamos colapsando, ¿no?, se colapsan las venas, ¿no?, se comienzan a llenar de sangre venosa y se puede visualizar y se puede tratar con facilidad. Y también, ¿no?, bueno, yo considero también este tipo de accesorios de gran ayuda, ¿no?, el uso de las mariposas o las abejas como se conocía. ¿Por qué? Porque estas te brindan, en caso que tengas que, ¿no?, administrar un medicamento en bolo, ¿no?, te da la facilidad de movimiento, o también en el caso también se requiera, ¿no?, extraer alguna muestra de sangre, ¿no?, también se puede utilizar este tipo de situación. ¿Cuáles son las complicaciones, ¿no?, o las posibles complicaciones de la vía endovenosa? Uno, que si no se ha aplicado lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿no?, puede ocasionar, ¿no?, una aplicación no adecuada del medicamento. Y acá hay un problema, porque el medicamento ya
una vez que ha sido administrado, ya se está distribuyendo. Y si no tuvimos cuidado de dar un medicamento adecuado, ¿no? Estamos complicando, estamos ¿no? comprometiendo a nuestro paciente, ¿no? De una forma adecuada. También puede haber contaminación de la zona, una bacteremia, ¿no? Por una mala técnica séptica, no me lavé las manos, no preparé el material, no limpié bien la zona, ¿no? Embolia gaseosa. La embolia gaseosa es cuando, ¿no? Ingresa aire, ¿no? a la vía endovenosa, ¿no? Generalmente esto podría suceder, ¿no? De repente en los sistemas de biocrisis continua, ¿no? Donde no se ha hecho un adecuado, donde no se ha purgado adecuadamente la línea. Cuando no lo ha purgado, es lo que tengo que hacer es que todo el aire que está dentro de la línea de difusión se retire, sacarlo, ¿no? Si no lo hace, si no se hace eso, ¿no? Puede causar una embolia gaseosa y lo que va a ocasionar, ¿no? Es, ¿no? una complicación dentro del paciente. Embolia pulmonar, en el caso de que, ¿no? Pueda formarse los tromos o coágulos en la parte interna de los vasos y que pues, ahí pueden lograr obstruirse la forma. Una de las más comunes, la extravasación, ¿no? Que es la habitación inadvertida, ¿no? La vía la función no sale de la vena y pasa al tejido subcutáneo y el medicamento es vertido al tejido subcutáneo y esto hace, ¿no? De que se extravase, ¿no? Ya vemos una penetración de la zona, ¿no? Y generalmente son soluciones hipertónicas. Flebitis mecánica, cuando, ¿no? Se produce durante las primeras 12 horas, secundaria al contacto de catéter de la aguja con el, ¿no? Generalmente la flebitis no se va a dar, ¿no? Primero, si la zona no se recibe un adecuado cuidado, puede contaminarse y va a irritar la vena, no va a pasar la inflamación de la vena, es doloroso y hay que cambiar de sitio de función, ¿no? Otro punto también que es importante tener en cuenta, en el caso de ciertos dispositivos, como ejemplo, ¿no? Espero que lo podamos tocar, es cuando para la canalización de catéteres venosos, ¿no? Como son los abocados, ¿no? Estos abocados, ¿no? O, o catéteres, ¿no? Generalmente solamente deben estar por 3 días. Después de 3 días ya que se vean contaminados, tienen que retirarse porque no puede ocasionar una flebitis bacteriana, ¿ya? En algunos casos, ¿no? Tener una sobrecarga circulatoria de volumen cuando no se monitoriza adecuadamente el volumen que se debe transfundir y se le pasa más de lo que está indicado, ¿no? Y otra complicación es la reacción alérgica. ¿No? Estos son los materiales que yo requeriré para, en este caso, hacer una punción, ¿no? O botar un medicamento por vía venosa. Este es el equipo Volutrol, que lo ven acá, ¿no? Ese tiene una bureta de 100 centímetros, bueno, en este caso de 150, donde yo realizaré la dilución del medicamento, ¿no? De repente es un medicamento, una persona de 2 gramos. Primero lo diluyo dentro del vial, luego lo vierto al Volutrol y el Volutrol lo tiraré hasta así y empezaremos a pasar el medicamento de forma lenta y secuencial. Otro, bueno, en este caso el medicamento, lo que se tiene de acuerdo a lo que se le va a administrar, tipo de venoclisis, ¿no? Extensión, no diable triple vía o diable triple vía con extensión distal. Y nuestro propósito, ¿no? Para poder ligar el medicamento. Para pulsar tenemos en este caso una vocal, ¿no? O también tenemos, ¿no? Lo que es las alitas o la caso de pacientes con mayor destreza, ¿no? El mismo bisel de la aguja que está utilizando. Bueno, ¿no? Básico, preparar todo nuestro material, riñoneras, jeringas estériles, ligadura importante, ¿no? Tener a la mano esparadrapo, el tacho de función, ¿no? Y la sustancia antiséptica, en este caso era el también tenemos que tener en cuenta, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que también hay un código de colores en que corresponde las agujas que van prohibiendo venosas o los abocados, ¿no? Básicamente los abocados, ¿no? Acá, generalmente, repito, lo que hemos visto es el número 24, pediátrico, pero también tenemos los números 26, que normalmente se utilizan en bebés prematuros. Luego, bueno, como le mencioné, el amarillo o el 24 es el más conocido. Luego tenemos
el Aucal azul, el 22, que también es bastante utilizado, es el estándar, el rosado, el rosado. El 20, 18 y 16 son ya para pasar, ¿no?, volumen. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta para poder tocar, ¿no?, rápidamente lo que es la vía intraósea? Y ahí entra una secuencia, una ronda de preguntas. Buenas, a ver si hubiera alguna pregunta, los invitamos a participar. Pueden escribirlo en el chat o activar su micrófono. Pueden activar sus micrófonos. Recuerden que es importante, esta es la parte teórica, ¿no? Cualquier duda pueden realizarla y para ya el día lunes, que es la práctica, poder desarrollarlo de mejor manera. Si tuvieran alguna pregunta, alguna anécdota, algo que hubiera sucedido al momento de aplicar una inyección, alguna duda, dejamos abiertos los micrófonos. Jesús, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que comete el personal de salud en el proceso Ya. de administración de medicamentos? Lo primero, la preparación del material. A veces ese es no, el tema de no preparar nuestro material, no prever qué es lo que vamos a utilizar, es una de las cosas de que nos complica porque al final salimos contaminando la zona de función, ¿no? De repente por no llevar la ligadura o por no tener, o hacer lo más básico, la espaladrapa por tenerlo en la mano, ¿no? Y al final tenemos que estar, ¿no?, pidiéndole al paciente que coja la zona o estar, ¿no? Pero te comento algo que me sucedió, ¿no?, ya más de los 20 años de carrera que tengo, ¿ya? Me sucedió una vez, ¿no? Administrar un medicamento intramuscular, ¿no? Como se mencionó en la parte teórica, ¿no? Uno de los procedimientos es, ¿no?, hacer la punción y retirar, ¿no?, un poco el émbolo, ¿no?, para ver que haya resistencia. Más de 20 años de carrera, una vez retiré el émbolo y salió sangre, ¿no? O sea, había cogido una vena, ¿no?, en un procedimiento por vía intramuscular, ¿no? Básicamente salió sangre, retiré, ¿no? Salió 2 centímetros de sangre. ¿Qué es lo que se debe hacer si le sucede? Inmediatamente suspender el medicamento, retirar la aguja y hacer presión. Como digo, es raro, pero sí puede pasar, ¿no? Básicamente en el intramuscular, como digo, tenemos que tener bastante cuidado en la zona de dónde inyectar, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no?, el tema ya de la división en 4, el cuadrante superior externo, ¿no? Y tenemos todo ese cuadrante para administrar. ¿Ya? Ahí también es importante decirle al paciente qué es lo que se va a administrar, ¿no? Preverle, ¿no?, que hay medicamentos que son oleosos, que le van a molestar, que van a tener alguna cierta limitación posterior a la inyección, y sobre todo, y punto importante, hay que observar a nuestro paciente, ¿no? No es simplemente poner el medicamento, todo bien, señor, retire. Observarlo unos 5, 10 minutos, dentro de lo posible, porque a veces las eventualidades se presentan posteriores, ¿no? La importancia también del diálogo, ¿no?, con el paciente, conversar con el paciente, darle la bienvenida, ¿no? A Desde el veces hay inicio. personal que está muy ocupado y que no dialoga con la justa, lo mira, Exacto. ni lo mira, ni mira al paciente. Y como mencioné al inicio, los que vamos a realizar el procedimiento tenemos que actuar, ¿no?, y comportarnos como si fuéramos nosotros que vamos al otro lado, ¿no? Si nosotros somos pacientes, en algún momento lo hemos sido, ¿no? Cuando se acerca una persona que está adecuadamente presentada, ¿no?, y viene y te saluda, ¿no?, te llama o te identifica, ¿no?, señor Zavala, ¿no?, ya entró una conexión contigo, ya sabes que ya en tu mente ya estás claro de que sabe que eres tú, no que se ha confundido otra persona, ¿no? Ya de momento que te saluda, te pregunta si ese ha sido el medicamento, tú ya entras en confianza, o sea, estás dándote cuenta que la persona sabe lo que está haciendo, ¿no? Y ahí, si es un medicamento, si es que te tenga que pulsar la vena, tú feliz le vas a dar el brazo 1 o 2 veces porque
¿no? Ya hay una conexión, ¿no? Que diferente es cuando, como tú dices, ¿no? Hay personas que se concentran tanto en el trabajo, de repente no se dan el tiempo y simplemente van, y yo pongas acá, estire su brazo y no hay una conexión, ¿no? De repente por A o por B el procedimiento no sale adecuadamente y nuevamente lo mismo y ya genera una molestia, ¿no? Y es porque la persona que ya administra sus medicamentos no es porque está bien, ¿no? Hay alguna patología, algo que lo está molestando y el agregado es, ¿no? De repente que se lleve a molestia con la persona que lo atendió, ¿no? Ese ya es un tema ya de calidad de la atención del personal que está brindando el servicio. Entonces, todos estos puntos son importantes, ¿no? De repente son, ¿no? Nos quitan un poquito de tiempo, ¿no? Nos generan más demanda, nos expandan más de tiempo, pero son importantes porque este, es calidad de atención. Otro aspecto también a considerar creo que es la privacidad, ¿no? A veces está en un lugar donde transita improvisado, donde transitan otras personas Por ejemplo, eso se da y es bastante importante en la la, privacidad. esto se da bastante y también incido nuevamente en el tema de las farmacias. ¿Ya? A veces, si bien es cierto, ¿no? A veces, como tú mencionas, ¿no? Se da el tema improvisado, ¿no? Y aquella que le coloque ya, pasa acá detrás de la puertita, ¿no? ¿No? O sea, abre su puertita de la farmacia y ahí te coloca el medicamento. Para comenzar, que no es un ciclo adecuado, no te va a dar la seguridad de que ha utilizado las normas de bioseguridad, ¿no? O sea, infinidad de cosas, ¿no? Cuestión de que sirve de tener un sitio adecuado para meter el medicamento, ¿no? Y sobre todo, el tema de que la persona dé su consentimiento, ¿no? Ese me dice importante, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Es algo que también no, ya pone, dice, ¿no? Y la persona le pone y la persona nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí lo que es el consentimiento explícito y implícito, como lo mencioné, ¿no? El implícito se utiliza generalmente en los que son menores de edad y adultos mayores, ¿no? Pero las personas que deciden por sí mismas tienen que aceptar el medicamento, si no, ya ahí también se puede generar un problema. Y tener siempre su medicina para caso de un shock anafiláctico, estar ¿No? atento, ¿no? A la reacción post aplicación. Hemos, hemos mencionado, pues, que, ¿no? Hemos puesto dos banners, ¿no? De casos que lamentablemente, pues, no, las personas fallecieron. Y fallecieron por no tener, ¿no? Una, porque estoy bastante seguro de que de repente la persona que administró no preguntó si era alérgica y no hizo la preguntita que yo siempre les he mencionado, ¿no? ¿Ya han administrado esto anteriormente? ¿No? Porque si la persona te dice, sí, sí me la han administrado, ¿no? O ha tomado diclofenac, por ejemplo, lo más básico, ¿no? ¿Le ha puesto diclofenac antes? Sí. ¿Algún problema? No. Se lo han administrado, ¿no? Pero eso no te quita que también pueda generar una reacción alérgica después, porque también se da. Y yo lo he observado, ¿eh? Por ejemplo, he tenido pacientes de larga data, ¿no? Hospitalizados, que se le administraba cifrazona por infecciones intestinales recurrentes, y este paciente que ya era la quinta vez que se le daba infección, a la sexta hizo una reacción alérgica. Y hay que tener, pues, ¿no? Corticoide, la adrenalina, en el caso que sea un poco más complejo, hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Pero a veces se puede evitar ese tipo de situaciones simplemente, ¿no? Con una pregunta, y ante la duda, ¿no? Seguir 12 segundos, una, ¿no? Una prueba de sensibilidad, ¿no? Que es sencilla, simplemente un poco de medicamento y por vía intradérmica colocarse y observar cómo reacciona. Y ahí tenemos la seguridad que si no hay ninguna prueba, ninguna reacción, tenemos la seguridad que el medicamento no le va a causar ningún daño al paciente. Así es. Importante todo lo que usted ha mencionado y agradeceré más bien nos pueda proporcionar las diapositivas para poder compartirlo con los participantes para que le puedan dar una revisada y para que el día lunes a las 2 de la tarde, que va a ser el taller en el Hospital Naval, puedan no tener la parte teórica completamente leída, repasada, para que pueda desarrollarse de una mejor manera el taller presencial, ¿no? Asimismo, también se va a dar una lista de pequeños materiales que van a ser necesarios, que nos va a dar el instructor, nos va a indicar unos materiales necesarios, básicos para poder realizar la práctica. ¿Algunas palabras Así es. finales, Jesús? Sí, mire, como le digo, el tema de la administración de medicamentos hay que comprometerse en este protocolo, ¿no? Porque recuerden que nosotros estamos, en este caso nosotros vamos a
trabajar y vamos a dar la atención a personas, ¿no? Que podemos ser nosotros, ¿no? Y por eso siempre es importante ponerse en el otro lado. ¿Cómo nos gustaría que nos traten? Yo quiero que me traten adecuadamente, quiero que la persona que me... y a mí me gustaría que la persona que me atiende se ponga ahí presentada, que se presente, que me trate adecuadamente, que me diga un sitio privado, yo también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ya también yo acá les estoy dejando, hoy terminando la ponencia, te mando el PDF, pero también les estoy incluyendo esta vía intraósea también, que es importante que la sepan que existe, ¿ya? Que es ya la administración del medicamento directamente a la médula ósea. Ya es un procedimiento un poquito más complejo, ¿no? Pero ya más para situaciones de emergencia, donde no podemos acceder a la vía endovenosa, ¿no? Es también bastante interesante, ¿no? Es importante que la sepa, ¿no? Ya que posteriormente, ¿no? Ya de repente podamos campear esto un poquito más el tema de la vía intraósea, que también es importante, ¿no? Bueno, con eso creo que ya podemos ir estamos concluyendo, si no hay alguna pregunta. ¿Alguna última pregunta? Pueden activar sus micrófonos o hacerla a través del chat. Bueno, agradecemos al licenciado Jesús Zavala Mota por la exposición brindada el día de hoy y quedan cordialmente invitados a la sesión presencial, al taller presencial, el lunes 27 de febrero. Las coordinaciones para el taller presencial con el señor Luis Fernández al 998-753-609, ¿no? Para contactarse con él y que le dé la lista de los materiales que se van a necesitar para ese día. Vamos a coordinar con el ponente para que sean los materiales solamente lo necesario, lo básico, que sean indispensables para poder realizar el taller, ¿no? Lo que se va a utilizar. Muchas gracias, Jesús. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Estimado participante, muchas gracias por haber ingresado el día de hoy a la primera sesión. Estamos iniciando nuevamente la charla de capacitación por EduPerú con el auspicio de CEGICAC, Universidad Daniel Sies Carrión también. Entonces van a tener posteriormente un certificado que va a avalar sus conocimientos con un valor académico de 32 horas, 2 créditos a los que se han inscrito, ¿no? Entonces, muchas gracias. Les recuerdo el teléfono de contacto para lo que es la certificación y el material para las prácticas con el señor Luis Fernández, que es el coordinador administrativo del curso, al 998-753-609. Se pide a ustedes el licenciado en psicología Pablo Villegas. Muchas gracias. Será hasta el día lunes 27 a las 2 de la tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.